Hola, soy la profesora Laura Romero y a continuación veremos un ejemplo sobre la caída libre. Para esto, recordaremos las ecuaciones cinemáticas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el caso vertical. Anteriormente vimos el caso del tiro vertical, en el cual para la posición utilizamos la letra Y o letra Y. Normalmente la posición inicial simplemente la consideramos como cero metros, y la aceleración simplemente es igual a menos, pues, 9.8 metros por segundo al cuadrado, que denotamos simplemente con la letra G. Las ecuaciones cinemáticas para el tiro vertical se consideran tomando en cuenta dos posibles situaciones. Cuando la velocidad inicial es positiva, pues tenemos el caso de un tiro vertical hacia arriba, y cuando la velocidad inicial es negativa, tenemos el caso de el tiro vertical hacia abajo. Entonces, tomando esto en cuenta, pues tenemos nuestras 6 ecuaciones. La primera, que nos sirve para obtener la aceleración, que en este caso es constante. La segunda, que es para obtener el valor de la velocidad como función de un cierto tiempo t. La tercera, que es una expresión para calcular la velocidad media o promedio para un cierto tiempo t. Y otras 3 ecuaciones para calcular la posición o la altura, dependiendo, pues, de las variables que tengamos. Nos puede resultar más conveniente utilizar, pues, alguna de estas ecuaciones. Para el caso de la caída libre, pues, vamos a tener exactamente lo mismo. La única diferencia es que en la caída libre, pues la velocidad inicial simplemente se considera como 0 metros por segundo, porque pues el objeto simplemente se suelta. Entonces, las ecuaciones van a ser exactamente las mismas, pero en todas las variables donde tengamos velocidad inicial, pues simplemente no las vamos a colocar para el caso de la caída libre. Entonces, pues la aceleración simplemente es menos la aceleración de la gravedad, pues igual a velocidad entre tiempo. La velocidad simplemente es menos la aceleración de la gravedad por el tiempo, que bueno, pues simplemente se obtiene de despejar de esta primera ecuación. La tercera simplemente es para la velocidad media, entonces aquí pues ya no tomamos en cuenta la velocidad inicial. Y tenemos estas otras 3 ecuaciones para calcular la altura o la posición para la caída libre. Parecen muchas ecuaciones, pero en realidad son las mismas, solamente cambiamos algunas variables y tomamos algunas consideraciones. Ya con todos estos elementos, vamos a analizar el siguiente ejemplo, para el cual te sugiero que tomes nota del ejercicio en tu cuaderno, trates de resolverlo y posteriormente continúes viendo el video y corrobores tus resultados. Pues bueno, yo sé que tú puedes hacerlo. El ejemplo dice así: un objeto se deja caer desde la torre de Pisa desde una altura de 50 metros. Considerando despreciable la fricción con el aire, inciso A, ¿cuánto tiempo tardaría el objeto en llegar al piso? Inciso B, ¿con qué velocidad llegaría el objeto al piso? Inciso C, ¿cuáles serían las posiciones de la pelota para los primeros 3 segundos? Grafica tu resultado. Entonces, vamos a comenzar con el planteamiento del problema. Yo aquí, bueno, pues ya coloqué una imagen de la torre de Pisa y vamos a suponer que el objeto se suelta pues desde esta altura, que vamos a suponer que aquí tenemos los 50 metros. Esta altura pues corresponde a la altura inicial, que la vamos a considerar como 0 metros. La velocidad inicial, pues para cualquier caída libre, pues siempre se considera como 0 metros por segundo, porque simplemente soltamos el objeto y tenemos una aceleración constante hacia abajo. Aquí, en este ejercicio, debemos de calcular la velocidad con la cual la pelota va a llegar al piso. Una vez que pues ya tenemos nuestro planteamiento más o menos completo, vamos a comenzar con los datos. Vamos a anotar la velocidad inicial
y pues es 0 metros por segundo, posición inicial, 0 metros, y la aceleración de la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. En los datos, para la posición final, no nos la están dando explícitamente aquí en el enunciado, pero pues obviamente si la altura es 50 metros, pues la posición final debe de ser menos 50 metros. Entonces aquí pues tenemos que ser cuidadosos de ponerle el signo negativo. Y pues bueno, el tiempo para llegar al piso y la velocidad para llegar al piso van a ser nuestras incógnitas. Y bueno, pues las fórmulas son todo el conjunto de las ecuaciones cinemáticas que pues ya revisamos. Entonces vamos a aplicar estas ecuaciones para pues realizar las operaciones necesarias. Vamos a continuar con las operaciones y pues bueno, nosotros necesitamos calcular tanto el tiempo como la velocidad con la cual el objeto va a llegar al piso. Entonces vamos a calcular primero el tiempo para que el objeto llegue a una posición de menos 50 metros. Para esto vamos a utilizar la ecuación número 5, ya que conocemos tanto la posición como la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a comenzar con el despeje de la variable tiempo. Partimos de esta ecuación y pues bueno, para realizar el despeje, primero vamos a comenzar con el denominador. Pues aquí tenemos un 2 dividiendo. Para cancelarlo, simplemente vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por el número 2, de modo que tenemos esta expresión. Posteriormente, para eliminar la variable de la aceleración que está multiplicando, vamos a dividir ambos lados de la igualdad entre la aceleración de la gravedad, entre menos g, y de esta forma obtenemos esta otra expresión. Por último, para quitar este factor cuadrático, vamos a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y de esta manera me queda finalmente que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces la posición o altura entre la aceleración de la gravedad. Y pues bueno, con esto, pues ya simplemente sustituimos los valores conocidos. Entonces, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces menos 50 metros entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Al realizar las operaciones de los números, me queda 10.2 y en las unidades también tenemos que hacer las operaciones. El metro lo puedo poner como fracción, metro entre 1 y todo esto entre metro entre segundo al cuadrado. Al realizar esta división de fracciones, me queda en el numerador metro por segundo al cuadrado y en el denominador simplemente me queda metro. Los metros se me cancelan y aquí me quedan segundos al cuadrado. Entonces, al aplicar la raíz cuadrada, también la vamos a aplicar en las unidades. Finalmente me queda 3.19 segundos, que es el tiempo que le lleva al objeto, pues llegar al piso. Y con este tiempo ya simplemente utilizamos la ecuación número 2 para obtener la velocidad con la cual llega al piso el objeto. Entonces, velocidad es igual a menos la aceleración de la gravedad por el tiempo, pues esto es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por 3.19 segundos. Este segundo se me cancela con uno de los segundos del denominador y al hacer las operaciones simplemente me queda que esta velocidad es menos 31.3 metros entre segundos. Y este signo es negativo porque pues, va hacia abajo. Y con esto, pues ya tenemos los primeros dos incisos. Aquí, pues, el reto que te dejo es la siguiente pregunta. Que analices si existe otra forma de llegar a estos mismos resultados. Por último, en el inciso C, vamos a calcular la posición y la velocidad para los primeros 3 segundos. Entonces, aquí simplemente vamos a utilizar la ecuación número 2 y la ecuación número 5 porque tenemos tanto el valor de la aceleración de la gravedad como el tiempo que pues lo vamos a estar modificando para los primeros 3 segundos.
Entonces aquí, de nuevo, lo que te recomiendo es que elabores una tablita. En la primera columna vas a colocar el tiempo, pues desde el 0 hasta los 3 segundos. En la segunda posición colocamos la posición y en la tercera vamos a colocar la velocidad. Si nosotros sustituimos tiempo igual a 0 segundos, en la posición obtenemos 0 metros, que coincide con la posición inicial, y en la velocidad, pues simplemente nos da 0 metros por segundo, que es la velocidad inicial de la caída libre. Ya posteriormente, para evaluar para un segundo, simplemente sustituimos para la posición, pues este es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por un segundo al cuadrado, y todo esto entre 2. Como tenemos segundo al cuadrado entre segundo al cuadrado, pues los vamos a eliminar, de modo que las unidades simplemente me quedan metros y el resultado es menos 4.9 metros. Para la velocidad, pues simplemente tenemos que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, y bueno, pues esto por un segundo, y esto simplemente me queda menos 9.8 metros por segundo. Entonces aquí pues es muy importante que verifiques que efectivamente obtienes estos resultados, los anotamos en nuestra tablita y de manera análoga vamos a realizar los cálculos para 2 segundos y para 3 segundos. Notemos que en el caso de la velocidad, para cada segundo la velocidad va a estar incrementando en un factor de 9.8 metros por segundo cada segundo. Y bueno, esto se ve mucho mejor de una manera gráfica. Nosotros podemos de nuevo considerar nuestro planteamiento inicial y podemos realizar un esbozo de cómo cambia la posición para cada segundo. Pues a los 0 segundos, pues comenzamos desde la posición de los 0 metros. A un segundo tenemos menos 4.9 metros. A los 2 segundos, menos 19.6 metros. Y a los 3 segundos, menos 44.1 metros. Esto pues nos muestra que el incremento en la posición pues no es lineal, sino que obedece a otro tipo de proporción. Y bueno, esto se puede ver un poquito mejor si nosotros realizamos un gráfico de posición versus tiempo. Aquí pues podemos ver esta función que es cuadrática porque pues la dependencia de la posición con el tiempo pues tiene este término cuadrático. Con esto concluimos nuestro ejercicio. Solamente le damos el contexto inicial. Entonces, la conclusión es que el objeto que se soltó en la torre de Pisa desde una altura de 50 metros llegó al piso en 3.19 segundos con una velocidad de menos 31.3 metros por segundo. Y bueno, es muy importante enfatizar que en este cálculo estamos considerando que la resistencia del aire es despreciable sobre la pelota. Espero que este ejercicio te haya servido mucho y pues muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.